Aquí estamos, con toda la polenta. Sí, ya estamos en vivo, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Y qué bueno que es alabar al Señor con todo el corazón. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bienvenidos a todos al estudio bíblico Aprendiendo a Vivir, avanzando en este propósito, intentando juntos estar en la presencia del Señor, avanzando en todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que aprovechemos este tiempo en la presencia del Señor. Aprovechá, ponele me gusta al video, dejanos un comentario allí para bendecir a los que se están conectando y avancemos en este propósito para ver todo lo que viene por delante. Intentando ahora sí mejorar en la tecnología, mejorar en el audio, en el video, como verán, y vamos a avanzar en esto, aprovechando todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta oportunidad tan especial. Así que vamos a avanzar en esto y comencemos con todo lo que vamos a ver hoy en el estudio bíblico Aprendiendo a Vivir. ¿Para qué? Para avanzar en la responsabilidad, que es el encuentro que tenemos hoy acerca de nuestra responsabilidad como cristianos en la predicación de la palabra. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Ayúdanos a que salga todo de la mejor manera posible, Señor, alabar tu nombre, engrandecerte, darte nuestra adoración de todo corazón y también meditar en tu palabra con respecto a nuestra responsabilidad como cristianos al momento de predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que pueda ser una bendición para todos y sobre todo, Señor, que edifique cada una de nuestras vidas en este compromiso personal que tenemos contigo y con el reino de los cielos en la tierra. En el nombre de Jesús, dejamos en tus manos todo y te decimos amén, amén, amén. Qué bueno que es el Señor, ¿eh? Y ahí estamos intentando seguir y no retroceder, jamás, siempre darle para adelante, ¿eh? Por eso esta alabanza dice que vamos juntos a alabar el nombre del Señor. ¿Y por qué? Porque es bueno, como lo dijimos al principio de la transmisión en vivo. ¿Lo cantamos juntos? Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y es bueno alabar el nombre del Señor. Decilo conmigo y ponelo en el comentario. Es bueno alabar el nombre del Señor. Así ponelo. Es bueno alabar el nombre del Señor. Siempre a cantar de sus alabanzas y su fidelidad de noche, como dice el Salmo. Continuamente es bueno alabar el nombre del Señor.
Y así, en ese mismo espíritu, es que la palabra del Señor nos encomienda a no bajar los brazos, sino a no retroceder, sino a avanzar. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Como ya lo hemos cantado algunas veces, vamos a declararlo, no importa la situación que estés. Declaremos lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Y tribulación o angustia, peligro, hambre o destrudez, no podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Oh, ¿quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. Y decimos: en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo, en Cristo somos más que vencedores. Ponedlo en el comentario, en Cristo somos más que ganadores, Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios. Del amor de Dios. El amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¡Qué bueno! Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es por eso que avanzamos y no retrocedemos y nos tomamos de la mano del Señor y de su palabra. ¿Por qué? Porque hay momentos que son difíciles en la vida, pero en Él estamos guardados. Él es nuestro dulce refugio en medio de la tormenta. ¿Cuánto lo pueden poner en el comentario? Ponelo en el comentario. Sí, ahí escribí nomás. Ponelo. Jesús es mi dulce refugio. Y así lo cantamos, Señor, porque tú eres nuestro dulce refugio en la tormenta, oh Dios. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador, quien me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Qué lindas palabras de aliento para nosotros. Quien me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción
llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Decilo, quien me alienta y alimenta, quien me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Y déjame que te explique esto. La palabra unción, tiene que ver con una cobertura espiritual. En el Antiguo Testamento la unción era una unción de aceite. El aceite era derramado sobre los siervos del Señor, sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los sacerdotes, sobre el sumo sacerdote. Y era una cobertura espiritual que lo que hacía era declarar consagrado a la persona para Dios. Y Dios se encargaba de él porque decía, es mi siervo, es mi sierva. Por eso dice que una poderosa y fresca unción llenará nuestro corazón, que es la cobertura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, ¿no? Y por eso podemos decir con certeza, vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará tu corazón. Vienes a reposar en Él, Él es tu amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará tu corazón y mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. ¡Qué bueno! Qué bueno que Jesucristo es nuestro Salvador. Qué alegría. Qué bueno es estar en la presencia del Señor y saber que en Él estamos seguros. En Él estamos seguros. Y así avanzar en su propósito. Dios es grande. Dios es grande. Él es nuestro refugio y sus promesas son nuestra herencia. Sus promesas son nuestra herencia. Y eso nos da paz. Nos hace sentir seguros, nos hace sentir que estamos bajo la cobertura del Todopoderoso. ¿Recuerdan el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Podés decir conmigo con plena certeza? Yo sé que vivo bajo la sombra del Omnipotente. Ponelo en el comentario entonces. Ponelo allí. Vivo, porque moro es medio complicado, pero vivo, habito si querés, bajo la sombra del Omnipotente. Entonces el sol no nos hará daño y no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros. Su vara y su cayado nos darán aliento. Oremos para comenzar con el estudio bíblico, aprendiendo a vivir, y que Dios edifique nuestra vida y nos aliente con su palabra. Señor Dios, aquí estamos, Dios, y te rogamos que tú nos ayudes y que podamos, Señor, a través de tu palabra ser edificados y ser instruidos en tu perfecta voluntad. Oh Señor, en el nombre de Jesús,
Aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así emprendemos este tremendo desafío que es el de ver nuestra responsabilidad con respecto a todo lo que va avanzando en nuestra vida. Cuando somos cristianos y avanzamos en el camino del Señor, al principio es muy común y muy normal, les diría, que tengamos un poco de dudas con respecto a predicar el Evangelio. Nos agarra un poco de vergüenza, en principio, ¿por qué? Por nuestra carga del pecado que nos asedia. ¿Vieron? Las cargas que tenemos y el pecado que nos asedia. Ciertas cuestiones que nos hacen sentir que no somos dignos de predicar el Evangelio porque no vivimos el Evangelio. Y es verdad desde una postura de que somos pecadores arrepentidos y que vamos de a poco sacándonos aquellas cargas negativas, aquellas cargas de pecado que nos estuvieron asediando. Y así como cuando cambiamos un hábito, nos cuesta un tiempo de cambiar ese hábito. Por ejemplo, si nos levantábamos tarde, nos cuesta levantarnos temprano y nos quedamos dormidos hasta que finalmente vamos enganchando la vuelta y vamos dándonos cuenta de que es muy productivo hacerlo y empezamos a levantarnos temprano y de repente después de un tiempo ya nos levantamos siempre temprano y nos acordamos cuando nos levantábamos tarde y hasta después olvidamos cómo era nuestra vida cuando nos levantábamos tarde y abrazamos un estilo de vida de continuidad en cuanto a nuevos rituales, si se quiere decir, nuevos modos de conducta. Y así nuestro carácter se va formando y nuestro temperamento va siendo controlado por el Espíritu Santo y vamos ganando confianza. ¿Por qué? Porque para predicar el Evangelio, y ese es el tema que nos trae hoy aquí el estudio bíblico Aprendiendo a Vivir, ser responsables en cuanto a la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio una responsabilidad a cada uno de nosotros los que somos parte del reino de los cielos. Y no estamos hablando de los que estamos ni liderando, ni comunicando, ni enseñando desde un punto de vista de, líderes de opinión o comunicadores del mensaje del Evangelio, sino como a cada uno de los que somos parte del reino de los cielos. Al que recién se convierte, al que hace muchos años que está, al que es una eminencia de muchos años y trayectoria, y a todos el Señor nos dio la tremenda responsabilidad de predicar el Evangelio. Por eso quiero compartir con ustedes este primer punto que tiene que ver con que Dios nos dio la responsabilidad de predicar el Evangelio. Así que allí ponerlo en el comentario, que es como el primer punto, casi un título de este tema central de hoy, que es: tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Así que ponerlo en comentario, larga todo y poné allí, ponerlo en comentario que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Dice así Mateo capítulo 5, versículos 19 y 20, de la siguiente manera: mas Jesús no se lo permitió, sino que dijo: vete a tu casa, a los tuyos. Y estoy hablando en el contexto del endemoniado gadareno. Y fíjense, cuando Jesús va y cruza el mar de Galilea y se encuentra allí en la región de Gadara, se encuentra con un endemoniado, un hombre que había estado atado con grillos y cadenas, y cuando los demonios le daban fuerza sobrenatural, lo que hacía era romper las cadenas. Y estaba atormentado por los demonios y se hacía daño, como todo lo que vino a hacer Satanás: hurtar, matar y destruir. Pero cuando el Rey de Reyes, el que tiene toda la autoridad, se acerca a él, los demonios le imploran que no los mandase al abismo o a los lugares desiertos, sino que le dejase entrar en los cerdos. Vemos allí que Jesús se lo permite por alguna razón que no puedo explicar ni tengo una respuesta, y los cerdos se tiran por el precipicio y se ahogan en el mar de Galilea. Y allí el endemoniado queda libre. Y cuando queda libre, y Jesús se tenía que ir porque los del lugar se espantaron de lo que habían visto y le dicen: Señor, andate de acá, no te queremos con nosotros, como gente que ve la gloria de Dios y también reacciona de la misma manera.
andate de acá, no quiero saber nada. No quiero saber nada con los evangélicos, no quiero saber nada con los cristianos, no quiero saber nada con esa iglesia, no quiero saber nada con Jesús, nada. Aún viendo milagros, aún viendo tu vida y mi vida, que fue transformada por el Señor, no quieren saber nada. Y vos me decís, Rodo, ¿cómo puede ser posible? Dios me transformó, me hizo nuevo, me salvó, me cambió. Era violento y ya no soy violento. Era adicto y ya no me drogo más. Era alcohólico y no tomo más. Estaba distanciado de muchas cosas sanas y hoy estoy reconciliado con muchas cosas que yo había destruido porque Dios me permitió que se restauraran. Y sin embargo, ven eso, pero no quieren creer en el Dios que hizo esa obra. ¿Es muy común? Sí, es muy común. Lo vemos aquí en Marcos capítulo 5. Los de la región de Gadara dijeron, no, la verdad que no. Entonces, el Señor, cuando este ex endemoniado es liberado por el poder del Señor, este hombre le debe la vida al Señor. Este hombre vuelve en sí, en su cabal. Y claro, cuando cualquiera de nosotros recibe tanto de alguien, se siente en mucha deuda con esa persona. Y andás a ver cuántos años ha sufrido este endemoniado gadareno y que termina viniendo alguien que no volvió a estar en la tierra, no había estado en la tierra desde el punto de vista material, físico, nunca, y ahí estaba el Hijo de Dios encarnado, la autoridad del Hijo de Dios, y estaba allí y manda a los espíritus que salgan de él y automáticamente el hombre queda libre de su tremendo campamento de demonios que tenía, porque eran muchos, muchos, muchos. Y ahí el Señor, cuando este hombre que se siente que le debe la vida a él, le dice, Señor, yo quiero ir con vos, déjame que vaya a tu presencia y que te acompañe donde sea y que sea tu siervo. Y él le dice, mas Jesús no se lo permitió. Y este es el versículo que leí al principio. Marcos 5, 19 y 20 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y saben, dice el versículo 20, que se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que es la región de las 10 ciudades, por eso Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Escuchaste eso? Tremendo. Dice que todos se maravillaban. ¿Y qué es lo que hizo? Él dio testimonio. Tenemos que testificar. Ahora, poner en el comentario, sí, poner en el comentario, tenemos que testificar. Simplemente eso y avanzo al respecto. ¿Qué es testificar? ¿O qué significa tener un testimonio? El testimonio tiene que ver con una experiencia de vida que certifica o evidencia, por eso se llama testificar, evidencia que Dios es real, que su poder es real, sobre todo que su misericordia está extendida hacia nosotros. ¿Por qué? Porque éramos indignos pecadores, indignos de perdón, y Él nos perdonó. No merecíamos la salvación, sino la condenación, pero Él nos salvó. Y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su sangre, por su redención, por el lavamiento de la regeneración. Eso lo dice el apóstol Pedro. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y por gracia somos salvos. Y esto no es algo que sea una recompensa nuestra, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso, ¿de qué testificamos cuando le hablamos a la gente? Primero, de que éramos pecadores y Dios nos perdonó. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué es testificar? Es hablar del amor y la misericordia del Señor. Como ejemplo número 1, vos y yo somos los testigos, aquellos que decimos que Dios es real, que Jesucristo es real, que su amor y su misericordia es real, que su perdón es real para nosotros, pero también, en algunos casos, testificar tiene que ver también con cambios muy positivos. Contar esos cambios positivos que Jesús hizo en nosotros a través del obrar de su misericordia, del poder de su Espíritu Santo y sobre todo la regeneración o ese avivamiento que produjo el Señor en nuestros corazones a través del meditar en su palabra y aprender a vivir conforme a su voluntad. El libro de Efesios va a decir al respecto de estas verdades bíblicas, el que robaba,
no hurte más. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, para que tenga con qué bendecir o asistir al que padece necesidad. Fíjense, miren si eso no es una transformación, o miren si eso no es un testimonio del obrar del Señor. El que hurtaba, o sea, le sacaba las cosas a los demás, ya no lo hace más. Ya no lo hace más, sino que ahora ¿qué hace? Trabaja, o sea, vamos a esto, que es un testimonio, es pasar de muerte a vida, es de practicar lo malo, no solamente no practicar más lo malo, sino extenderme a practicar lo bueno. O sea, el que hurtaba, hacía lo malo, ya no lo hace más, no hurte más, sino que ahora trabaje, o sea, ya no practico lo malo, sino que ahora practico lo bueno. Y como buen siervo de Dios que soy, trabajo y honestamente no solamente gano el pan para mi sustento, para mis ahorros, para lo que sea que Dios me dé, para bendecir el reino de los cielos, sino también para bendecir a otros. Y bendiciendo a otros, servimos a Dios. Y eso marca la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando servimos a Dios de esa manera, Dios se da cuenta de que somos sus siervos y lo hacemos para Él, bendiciendo a los demás. Qué bueno que es tener eso. Y mientras lo hacemos, por supuesto, vivimos la vida cristiana, pero también hablamos y testificamos acerca del Evangelio de Jesucristo. Evangelio en sí, en el original, significa buena noticia. Buena noticia. Así como la palabra querigma, que es una palabra así en el griego que significa predicación, proclamación. Y cuando alguien tiene una buena noticia, yo recuerdo la vez que Marisol quedó embarazada, y recuerden que nosotros no podíamos tener hijos, pero esperábamos un milagro. Y la noche que hicimos el test de embarazo y finalmente después de muchas opciones que vimos y probamos y no quedó embarazada, en la noche que quedó embarazada, que fue como a las 10 de la noche, cuando hicimos el test dio positivo y nos dimos cuenta que estaba embarazada, pero creo que a esa misma hora de la noche fuimos a ver a diferentes amigos, a contarles, y después al otro día, a la mañana, preparar todo para decir la noticia y contarla con una sonrisa de oreja a oreja y muy contentos, dando gloria a Dios y muy emocionados, realmente muy emocionados. Y al momento de contarlo a otros, se emocionaban con nosotros. Aún cuando lo contamos en la iglesia, y ahí ya contamos nuestra limitación de que yo no podía tener hijos, se veían personas largando lágrimas de emoción, de realmente estábamos todos tan agradecidos a Dios, hasta las lágrimas. Entonces uno se da cuenta de que cuando tiene una buena noticia, uno no puede hacer otra cosa más que contarla. ¿Y saben qué mejor y más grande noticia? Es que hayamos pasado de muerte a vida. Hayamos encontrado en Dios nuestro sustento, encontrado en Dios nuestro Padre, si no tuvimos Padre, encontrado en Dios nuestra Madre, si no tuvimos Madre, o cada uno de nuestros padres, como Él dice, aunque Padre o Madre te dejaren, yo de allí te recogeré, dice Jehová de los ejércitos. Así dice el Salmo. Y el Salmo lo dice no porque tu padre te abandone, como en el caso de algunos que nos pasó así, o tu madre te abandone, como en el caso de otros les pasó así, sino también que por allí sus padres fallezcan por diferentes circunstancias. Aunque padre o madre te dejaren, no significa que solo te abandonen, sino que también partan de esta vida. Y vos decís, ¿puede ser? Sí, puede ser. De hecho, nuestro pastor Juan Vicente, en su adolescencia quedó huérfano de padre y madre, y sus hermanos más pequeños también quedaron huérfanos. ¿Y cómo puede ser? Y eran creyentes, el padre creyente, la madre creyente, eran siervos del Señor. Sin embargo, Dios permitió que así fuese. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Bueno, es posible. Ahora, el por qué o el para qué, no lo sabemos. Simplemente sabemos que cuando padre o madre nos dejaren, con todo Jehová de allí nos va a recoger. ¿Cuántos lo creen, ¿Cuántos lo creen? Porque somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Y como propiedad de Dios, Él nos manda y nos da la responsabilidad de predicar la palabra. Predicar el Evangelio. Y predicar es hablar. ¿Recuerdan esa frase que dice, predica en todo momento y si es necesario habla?
Bueno, en principio yo la creía y lo decía, hasta que empecé a meditar en la palabra del Señor, en lo que dice la palabra del Señor, y me di cuenta de que uno puede predicar con el ejemplo, pero predicar lisa y llanamente tiene que ver con abrir la boca y contar las verdades del Evangelio. Porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Diciendo. Uno puede ser una buena persona, o puede tener buenos valores y un comportamiento ideal, pero si a la persona quiere saber de qué se trata, tenemos que hablar y contarles acerca de que éramos pecadores, de que Dios nos amó, pero por el pecado nos separa de Dios, de que Jesucristo murió por mí, y que le acepté en mi corazón como Señor y Salvador, y por eso soy salvo, y que ahora tengo que crecer en el conocimiento y la gracia del Señor y comprometerme con su reino. ¿Por qué? Porque pasé de muerte a vida, porque le debo la vida a Jesucristo. Eso marca la diferencia. Eso realmente me da un enfoque en mi vida. Ya no me pregunto para qué estoy. Ya no me pregunto para qué existo, por qué Dios permitió. No me pregunto más. Simplemente soy parte del reino de los cielos. Y ya no vivo yo, y ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Y qué es eso? Acabo de decir Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Fíjense cómo la palabra del Señor es tan clara al respecto de muchos conceptos. Y al tenerla y al meditarla y al vivir en la palabra del Señor, vamos viendo cada día cuál es nuestra identidad. Ya no pecadores condenados, sino pecadores arrepentidos y por su misericordia y su gracia, dignos de la salvación a través de la muerte sustitutiva o sustitutoria de Jesucristo por cada uno de nosotros. Tendríamos que haber muerto, Él murió por nosotros. Él en su riqueza se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. También eso lo dice la Biblia, sí, el libro de 2 de Corintios. Dice exactamente eso. Pero quiero seguir leyendo el libro de Juan, capítulo 4. Va a decir así. Cuando el Señor está hablando en el versículo 29 y dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuanto he hecho, dijo la mujer samaritana. Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana. Entonces, después de que estuvo con Jesús y Jesús le habló la palabra y él pudo ver a través de su comunicación con ella que ella era una mujer necesitada, que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su esposo, y eso se lo dijo casi por palabra de ciencia, porque nadie le había dicho a Jesús y Jesús lo sabía porque sabía lo que había en el corazón de todos. La mujer le dice, creo que eres profeta. Y entonces allí el Señor se le presenta a ella y literalmente le dice que Él es el Mesías que Dios había prometido. La mujer contenta que se había encontrado con el Mesías y que le había dicho todo lo que le había pasado a ella, como si estuviera desnuda en su presencia, que pudiera ver su pasado, su presente, sus heridas. Allí el Señor le mostró su amor y su misericordia. Y entonces ella fue a la ciudad y dijo esto, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad los samaritanos y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo, le tuvo que explicar ahí, decirle por qué le estaba diciendo eso, que tiene una comida que va a comer. Y le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Escucharon? La comida de Jesús era hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan que Jesús enseña y le dice a Satanás, cuando Satanás le dice que convierta esa piedra en pan para comer después de 40 días de ayuno en el desierto? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y extendiendo ese mismo concepto, aquí nos dice que la comida de Jesús era hacer la voluntad del Padre. ¿Vieron? La voluntad del que me envió y acabe su obra. Qué bueno es sentirnos satisfechos. ¿Qué quiero decir? Cuando comemos, llega un momento que decimos, basta, ya está, estoy satisfecho. Ya, primero, no tengo más la necesidad
Y segundo, estoy satisfecho, agradecido. Aquí corto mi alimentación porque estoy satisfecho. Estoy realmente agradecido por la comida que comí. Y Jesús dice, voy a estar satisfecho, comparándolo con la comida, cuando haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Es como cuando estamos haciendo algo y estamos construyendo algo o lo que sea y no paramos para comer ni nada. ¿Por qué? Porque queremos sentir la satisfacción de terminar lo que estábamos haciendo. ¿Vieron? Es muy común que te pase a vos, que me pase a mí. Y cuando terminamos, aunque teníamos hambre, buscábamos un criterio, digamos, de llenura mayor. Era sentirnos que concretamos lo que empezamos. Bueno, Jesús estaba totalmente relacionado en su propósito de vida con hacer la voluntad del Padre. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a buscar lo que se había perdido y vino a resucitar lo que había muerto. Vino a ser una nueva criatura, a hacer que nosotros naciéramos de nuevo. Él vino a eso y lo logró, sí, a través de su muerte y su resurrección, pero sobre todo la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque durante 3 años y medio que comenzó su ministerio y convocó a los 12 discípulos y los llamó apóstoles y un montón de discípulos más que le siguieron, por lo menos 120 que habían en el aposento alto en Hechos capítulo 2 o capítulo 1 también. Allí podemos ver que el Señor les habló la palabra. Les habló la palabra, continuamente les habló, no su palabra, o que si podemos decir era su palabra que había oído del Padre. Mi palabra no es mía, sino del que me envió. Entonces hay una coherencia perfecta entre hacer la voluntad de Dios y cuando realmente abrazamos la voluntad de Dios es nuestra voluntad. No porque sea nuestra, sino porque es la voluntad de Dios en nosotros. Y eso marca una diferencia. Eso realmente nos da un punto de vista tremendo y nos enfoca, pero sobre todo nos da firmeza, fundamento, nos da seguridad al momento de vivir nuestra vida. Porque sabemos que es esta la vida que Dios quiere que vivamos. Y no tiene que ver con ocupación de cargo de liderazgo, ¿me explico? Líderes de la iglesia, pastores, etcétera, etcétera. No, porque eso se lo da Dios a todos los creyentes. La seguridad de que tenemos que vivir esta única vida que tenemos con el propósito de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. Como dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios mío, no desampares la obra de tus manos. ¿Puedes ponerlo en el comentario? Ponelo porque está buenísimo. Dios cumplirá su propósito en mí. Ponelo. Y si querés saber la cita es el Salmo 138, versículo 8. Pero si querés poner la frase y la cita, Dios cumplirá, pero hacelo por vos, declaralo para tu vida. Dios cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, 8. Y sigamos. Entonces, dice que Jesús le dice en el versículo 35 de Juan 4, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alcen vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Qué significa eso? Que tanto el que siembra la semilla como el que cosecha de la planta ya crecida, los dos recibirán recompensa. Y quiero centrarme aquí. La responsabilidad de predicar la palabra es una de las cosas que más recompensa se recalca en los cielos. ¿Me explico? Vos podés cantar re bien y tener parte en el grupo de alabanza. Vos podés enseñar re bien y tener parte en el ministerio de la enseñanza. Vos podés actuar re bien y estar en un grupo de teatro. Hasta podés administrar bien y podés estar y podés servir y podés tener el don de hablar en público y hablar sin temores frente al público, frente a una cámara de manera natural. Pero lo que realmente trae recompensa a todos y mucha más recompensa de otro tipo de recompensas, como de ser responsable de nuestras áreas y en el don que Dios nos dio, es la recompensa de predicar el Evangelio. ¿Escuchaste?
Entonces, predicar la palabra trae muy buena recompensa. Eso poner en el comentario. Lo que sigue es esto. Predicar la palabra del Señor trae muy buena recompensa. Por supuesto que no lo hacemos por la recompensa, pero sí lo hacemos por la recompensa también. Es como que yo le diga a alguien, escúchame, veniste a trabajar. ¿Qué lo hiciste por amor al arte? No, a mí me encanta lo que hago, pero también sé que voy a recibir la paga de mi tiempo invertido en lo que estoy haciendo. Y Dios no es deudor de nadie. ¿Escuchaste? Dios no es deudor de nadie. Entonces, tranquilo, te involucras en la obra del Señor, dedicas tu vida entera para Él, aunque te digo que por ahí no tengas reconocimiento público, ni seas un Spurgeon, o un Finney, o un Charles Wesley, o lo que vos quieras, o los predicadores del siglo XXI o XX, si no tenés trascendencia, no importa, para Dios sí trascendemos. Siempre Él tiene allí una libreta donde anota todo lo que hacemos, y aparte pone al lado recompensa, remuneración, paga. Allí ese es el Señor que tenemos. Y en base a esa fe avanzamos y no retrocedemos. Por eso creemos que predicar el Evangelio es lo que mejor y muy buena recompensa trae. Y tenemos que tomarlo como esa responsabilidad. Ahora, lo que tenemos que procurar hacer es generar tal carácter para estar firmemente parados en un estilo de vida evangelístico, donde continuamente prediquemos, donde podamos saludar a alguien y decirle mirándole a los ojos, ¡hey! Dios te bendiga, muchas gracias, Dios te bendiga. Y que la gente nos mire y lo sienta de corazón, y que no parezca que es un juego o una mancha, donde decimos Dios te bendiga, Dios te bendiga, sino un deseo del corazón. Y en cuanto se lo decimos, la gente cambia la mirada y te dice gracias. Gracias. Y ahí viene la pregunta, pero usted, ¿por qué es así? ¿Tiene ese temperamento? ¿Por qué lo veo disfrutar la vida? ¿Por qué la veo a usted disfrutar la vida? ¿Por qué le pasan cosas pero no se queja? ¿Por qué tiene esa fortaleza interior? O esa energía, viste que la gente dice cosas como le parece. Y vos le decís, no hay ni una energía, ni un karma, es el Espíritu Santo. Es la palabra del Señor que mora en mí. Y la palabra de Cristo que mora abundantemente en mí, por eso vivo como vivo. Y por eso intento hablarle a otros del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel y Él me ha llamado para ser parte de su propósito. Espero que se vaya entendiendo. Vamos avanzando en el resto de los pasajes de la palabra del Señor y entonces sigamos firmes. Dice 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme. Y escuchá lo que dice ahora. Dice, porque me es impuesta necesidad. Y sigue diciendo, ay de mí si no predicar el Evangelio. Ay de mí si no predicar el Evangelio. Y yo me pongo a pensar en por qué lo dijo. Y tengo tantas cosas para decir, pero no voy a decir más que esto. Tu identidad cristiana y mi identidad cristiana se retroalimenta predicando el Evangelio. Ponelo en el comentario. Pero Rodo, no entendí nada. ¿Cómo que querés que lo pongan en el comentario? Ya te lo voy a explicar, pero poné en el comentario esto. Nuestra identidad cristiana se retroalimenta predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando vamos delante de alguien y le predicamos el Evangelio, le decimos a la persona quiénes somos. Que somos hijos de Dios. Le hablamos de que él es pecador o ella es pecadora y necesita perdón. De una u otra manera también estamos reconociendo que nosotros nos pasó eso y nosotros necesitamos perdón porque éramos pecadores. Cuando le hablamos de Cristo y de que Él murió en la cruz por cada uno de ellos, estamos reconociendo que también lo hizo por nosotros. Y no olvidamos que somos cristianos por sus méritos y no por nuestro mérito, porque si fuera por nosotros, vamos derechito al infierno. Pero por su gracia y su misericordia vamos derechito al cielo. A través de la fe en Jesucristo y la gracia de Dios. Y a través de la palabra de Dios conocemos eso. Aprendemos versículos de la Biblia y le predicamos a la gente, y cuando le predicamos a la gente vienen otras preguntas de por qué esto, por qué lo otro, y entonces la Biblia nos dice que porque predicamos el Evangelio tenemos que estar siempre preparados para dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón de la esperanza que hay en nosotros.
¿Por qué crees lo que crees? ¿Para qué crees lo que crees? ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Por qué decís Dios te bendiga y te creo y lo deseo? ¿Cómo puedo hacer para empezar como vos empezaste? Bueno, para llevar adelante un estilo de vida evangelístico, por supuesto que nuestra identidad se va retroalimentando. Vamos avanzando en el camino del Señor y no nos quedamos solos. Queremos contarle a otros esta buena noticia. Ahora, simplemente porque es un hobby. No, no es un hobby. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. ¿Y es verdad? Es verdad. ¿Y tiene recompensa? Oh, la mejor recompensa por predicar el Evangelio. No creo que Dios me diga, oh, Rodo, esto, lo otro, tu familia, esto, lo otro, el canal, esto, ¿me entendés? La empresa, el ministerio, la iglesia. No, ¿a cuánto les prediqué el Evangelio? El Señor me va a decir, fuiste luz a los creyentes, fuiste luz a los que estaban en tinieblas, brillaste como luminar en el mundo, fuiste como esa antorcha que no se oculta debajo de una mesa, sino que se pone en un candelabro para que pueda iluminar a su entorno. Bueno, de eso se trata, de eso se trata. Vamos terminando con los pasajes que siguen, que es 2 de Timoteo 4, versículo 1 y 2. Dice así, y esto le dice Pablo a Timoteo, y se lo dice Pablo a poco tiempo antes de ser martirizado, de morir a causa del Evangelio. Que encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos de atrás para adelante. Para predicar el Evangelio necesitamos tener doctrina. No podemos decir solamente Dios te ama, porque en realidad Dios ama a todos, pero aborrece el pecado. Entonces, no nos tenemos que olvidar de que Dios ama, pero también es justo. Y por su justicia, aunque ama, tiene que condenar al pecador. ¿Se entiende? Salvo que el pecador se arrepienta de sus pecados y reconozca la muerte expiatoria de Cristo y se entregue a Él. Y se entregue por completo y se arrepiente y se entregue y se rinda delante del Señor. Y de su señorío lo acepte como Salvador y también como Señor. Pero para eso necesitamos también paciencia. Por eso dice doctrina, paciencia. ¿Por qué? Porque hay veces que algunas personas se convierten en cuotas. ¿Escuchaste eso? Algunos se convierten en cuotas. Pero Rodo, vos me decís, Rodo, no. O se convierte o no se convierte. Sí, te entiendo. Sé que es así. Pero lo que te quiero decir es que algunos se van convenciendo en cuotas hasta que finalmente toman la decisión de convertirse y entregar su vida por completo al Señor. Y mientras tanto que vienen y se van convenciendo de a poco, ¿qué necesitamos? Paciencia. Para predicar el Evangelio necesitamos tener paciencia. Entonces ponelo en el comentario. Ponelo en el comentario. Para predicar el Evangelio necesitamos tener paciencia. Sí. ¿Para eso también, Rodo? Sí, paciencia, para eso también. Vamos a avanzar. Romanos 10, capítulo 10, versículo 13 al 15, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso dice, ¿cómo oirán? Predicar no tiene que ver con la vida de ejemplo. Predicar tiene que ver con abrir la boca y hablar. Entonces poner en el comentario esto que va a estar bueno para que quede en los comentarios. Predicar tiene que ver con abrir la boca y hablar. Por eso predico con el ejemplo. No, hay un montón de buenos cristianos que nunca predicaron. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Tuvieron una vida de ejemplo, pero no predicaron, porque predicar es abrir la boca y hablar. Por eso, ¿estás poniendo en el comentario? Ponle en comentario. ¿Cuál era, Rodo? Esto. Predicar el Evangelio es abrir la boca y hablar. ¿Escuchaste? Para predicar el Evangelio necesitamos abrir la boca y hablar. Por eso predicar es hablar, es proclamar, no solo vivir.
Ser un buen ejemplo, vivir como un buen cristiano, es lo que se espera de todo creyente. Eso no es predicar con el ejemplo. Predicar es hablar, abrir la boca y hablar. Decirle a la persona por qué somos lo que somos, en qué creemos y sobre todo que la persona pase de muerte a vida entendiendo el mensaje del Evangelio. Entonces dice aquí, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y es el versículo 15 de ese libro de Romanos capítulo 10. Romanos 10, 15, allí, y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Y por qué anunciamos la paz? ¿Qué? ¿La paz en el mundo? No, la paz en el mundo, olvídate. Como está el mundo dirigido por el mundo y por Satanás, no va a haber paz para el impío. Dios ya lo dijo. ¿Pero qué está hablando? La paz entre el hombre y Dios. ¿Escuchaste? Porque dice que Jesucristo es nuestra paz. La Biblia dice que las enemistades fueron quitadas del medio a través de la muerte de Cristo. Fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús dijo, papi, no quiero que mueran ellos. Yo muero en su lugar. Y todos los que crean en mí, quiero que sean tus hijos. Y papá dijo, ok, si vos morís por ellos, mi justicia va a ser satisfecha. Entonces le voy a dar la oportunidad que se vuelvan y sean mis hijos por adopción. Y que se reconcilien conmigo a través de tu muerte. Pero no para cualquiera, sino para que el que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios, el cual es amplio en perdonar y tiene misericordia, que son nuevas cada mañana para esas personas, los que quieren volverse y arrepentirse. Así que terminamos con Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20, que dice así: orando en todo tiempo. Después de hablar de la armadura de Dios, el apóstol Pablo va a decir, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y agrega en el versículo 19, y aquí me quiero quedar, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Por qué dice embajador en cadenas? Porque mientras Pablo estaba escribiendo la carta de Éfeso, la carta de los Efesios, la carta de los Filipenses y Colosenses, él estaba preso. Entonces era un embajador encadenado, porque estaba preso por predicar el Evangelio. Entonces le dice, oren por mí, para que al abrir mi boca, de vuelta, para predicar se necesita abrir la boca y hablar. Por eso todo bien, te vuelvo a decir, no estoy en contra de la frase yo predico con el ejemplo, no. Te diría, vos demostrás que sos un buen cristiano con tus hechos, y eso es extraordinario. Pero para predicar se necesita abrir la boca y hablar. Para que al abrir mi boca, dice Pablo, me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. ¿Es nuestra responsabilidad, Rodo? Sí, es nuestra responsabilidad. Y se habrán dado cuenta que en el estudio bíblico Aprendiendo a Vivir hemos estado viendo en esta última parte abrazar valores multiplicadores, si se quiere decir, abrazar valores saludables, reproductivos, que produzcan, muy productivos. Bueno, la responsabilidad tuvo muchas manifestaciones. ¿Vieron? Manifestación en la administración del tiempo, en la administración de la información, en la administración de lo que son las relaciones humanas. Bueno, y llegamos a este punto que es nuestra responsabilidad en la predicación de la palabra. Vos y yo somos responsables y tendremos que dar cuentas delante de Dios de esta gran comisión que Él nos dio. Por eso arrancá de a poco. No quieras ser un gran predicador, una gran predicadora. Si Dios te da el don y la posibilidad de hacerlo, hacelo. Pero si no, tranqui. Arrancá con los que están cerca, con tu familia, con tus amigos. En vez de hablar tanto de cualquier pavada, bueno, habla de repente y contale realmente lo que significa ser cristiano. Y dale razón de la esperanza que hay en vos. ¿Por qué vivís como vivís y por qué tenés la fortaleza que tenés? Y hablales de la iglesia, invitarlos a la iglesia. Ahora que estamos haciendo una especie de híbrido entre presencialidad con virtualidad, que puedan congregarse como varias personas lo están haciendo y son nuevas.
o se han reconciliado con el Señor. Dios los está llamando. Ahora, si Dios los llama, yo tengo que ser un buen receptor de esas personas. Yo y ustedes, cualquiera de nosotros. Así que sigamos adelante y ahora oremos para que el Señor de la obra nos capacite y podamos ser mejores cada día en su propósito. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos invertido, creo bien invertido, en poder meditar en tu palabra. Ayúdanos a ser responsables en esta gran comisión que nos diste de predicar tu palabra, para que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra para hablar con denuedo el misterio del Evangelio, la reconciliación a través de tu sangre, Cristo, para todo el pecador, para que todos los que se acerquen puedan recibir de ti ese don de la vida eterna y puedan abrir sus ojos a tu reino, a tu luz, y que puedan experimentar dentro tu paz, verdadera paz, reconciliación y una llenura espiritual que haga que ese gozo se transforme en su fortaleza y en un nuevo estilo de vida, donde todo queda atrás y todo lo viejo pasa, y de aquí todo es hecho nuevo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y te damos muchas gracias, Dios. Y decimos amén y amén. Y así terminamos el estudio bíblico Aprendiendo a Vivir del día de hoy. Les damos muchas gracias a todos por haber participado activamente con sus comentarios, habiéndole puesto me gusta al video, y si no lo hiciste, ponele me gusta al video. Y si no dejaste un comentario final, porque ya estamos acá en la última parte, deja un comentario final antes que se acabe la transmisión. Y si estás viendo en diferido o estás escuchando en diferido, bienvenido, gracias por el tiempo invertido. Bienvenida, gracias por tu tiempo invertido en escuchar o en participar de este mensaje. Y espero que sea de aliento y de fortaleza para tu vida, así como lo fue para la mía. Ya saben, todas las actividades de la iglesia de Citibel, a través de los grupos de WhatsApp, seguimos orando por los que tienen COVID, los que están delicados, los que la han pasado tranqui, despacito, los que ya han salido, los que se han vacunado, los que están por vacunarse. Todo, estamos orando por todos los que han manifestado diferentes peticiones, por accidentes, por operaciones, por lo que sea que hayan presentado. Estamos confiando en el Señor, orando, y los días martes ayunando por cada necesidad. Ahora se viene el fin de semana y tendremos las actividades presenciales de jóvenes, todavía virtual de adolescentes, creo que por este último sábado, luego empiezan las actividades presenciales, y el domingo las dos reuniones presenciales de las 11 y las 17:30 horas, que ya los miembros de la iglesia lo saben y ya se han anotado en las dos reuniones, y si no lo hiciste, hacelo porque quedan muy pocos lugares, sobre todo en la reunión de la mañana, que casi está cerradita, así que vamos para adelante, y si no, está en la reunión de la tarde. Y para todos los que no puedan asistir, recordamos que se van a transmitir a través de Facebook y YouTube. Hasta aquí el estudio bíblico Aprendiendo a Vivir. Será hasta la próxima transmisión a través del estudio bíblico el jueves próximo, Dios mediante. Chau, chau.